Bien, ya estamos listos, hermanos, para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, saludando como siempre, semana tras semana, a todas las personas que nos acompañan a través de este video en nuestro canal de YouTube, domingo 22 de mayo de este 2022. También darle la bienvenida a la iglesia que nos acompaña hoy aquí de manera presencial. Así es que, hermanos, sin más, yo creo que vamos todos a la palabra. Busquen sus Biblias, el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Mientras usted lo busca, nada más, reitero el saludo a toda la gente que nos ve más allá de las fronteras. Animándole nada más de que aprovechemos los tiempos y que nos dispongamos con todo nuestro ser, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra. ¿Estamos, hermanos? Mateo 16, 19. Vamos a leer dos versículos. Mateo 16, 19 es uno de ellos. Bien, dice la palabra, hermanos, en Mateo 16, 19. Dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos más adelantito, Mateo 18. Mateo 18. ¿Están ahí? Dice la palabra también, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor, que sabemos, nunca nos cansaremos de reconocer que es por medio de ella que podemos conocerte a ti, Señor. Cada vez que leemos un versículo, estamos conociendo uno de tus pensamientos, Señor. Cada vez que abrimos la Biblia, abrimos tu mente, Señor. Gracias, Señor, por habernosla dejado, porque no solamente nos anima, nos redarguye, nos exhorta, sino que también sabemos que nos prepara, Señor, para esta batalla, esta guerra espiritual que cada vez es más dura, en un ambiente cada vez más hostil, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Bien, acabamos de leer dos versículos muy parecidos, ¿cierto? ¿Lo vieron? ¿Que están parecidos? Recuerden de poner sus teléfonos en silencio, apagarlos o concentrémonos, ¿no? Recuerde que uno está, ¿dónde está uno? Donde su mente está, ¿no? Uno está donde su mente está, ¿no? Entonces, les decía que acabamos de leer dos versículos muy parecidos y también que tocan un tema. Hace 8 días cuando empecé a predicar, ¿se acuerdan de los pecados de muerte? Que les dije que era un tema controversial, que era controversial porque generaba mucha controversia, ¿no? Porque sí, porque si uno veía 10 enseñanzas, 10 se iban por lados diferentes. ¿Se acuerda que lo hablamos? Este tema no deja de ser diferente en esa línea, ¿no? Esto del atar y desatar, que es el tema de hoy. ¿Ustedes qué dicen? ¿Atar y desatar es bíblico o no? ¿Sí o no? ¿Es bíblico? ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es bíblico, amén. Ahora, lo que pasa es que la forma en la que se enseña en muchas partes no solamente es antibíblico, sino que no deja de ser una sabiduría terrenal, ¿qué más? Animal y diabólica, ¿cierto? Pero bueno, ahorita lo vamos a tocar, pero es un tema que las trae también y se presta mucho, sobre todo para el tema. Lo agarran la gente que manipula este tema para un tema muy almático. ¿Ustedes saben qué quiere decir algo almático? Cuando usted dice, es que lo tomó muy almáticamente, muy sentimentalmente, muy emocionalmente, ¿no? Entonces, cuando usted escucha la palabra algo almático, tiene que ver con las emociones, los sentimientos. Entonces, se presta mucho para eso, ¿no? Porque, y ahorita lo vamos a estar desarrollándolo, pero antes de entrarle a eso, antes de entrarle ahí, es importante que sepamos nosotros lo que hay detrás no solamente de esta doctrina, que es una falsa doctrina, la del atar y desatar, a como se enseña hoy, sino de muchas otras, ¿no?
revisando todos estos temas que son controversiales, uno no deja de acordarse de muchas advertencias y consejos que el Señor dio. Por ejemplo, por allá en Mateo 22, se presenta esa situación de que al Señor vienen un grupo que se llamaban los seduceos. ¿Ustedes saben en qué no creían los seduceos? ¿Alguien sabe? ¿En qué? En la resurrección. Ellos no creían en eso, ¿no? Entonces ellos vienen y le hacen una pregunta al Señor y le dicen, ¿se acuerdan la historia aquella que una mujer está casada con un hermano y si el hermano muere, ella se casa con el otro hermano y así con los 7 hermanos? Qué exagerado, ¿no? Que cuando ellos mueran, ¿con quién se va a casar allá en la resurrección? Porque es una pregunta que les salía a ellos, pero ellos no era porque, acuérdense que cuando a uno, la gente le hace preguntas, y cuando a usted le pase, hay mucha gente que le hace preguntas a uno, no necesariamente porque quieren aprender, sino porque quieren fastidiar a algunos, ¿no? Hay mucha gente que pregunta respuestas, te hace una pregunta, pero ellos mismos se responden. Entonces no te quieren preguntar por aprender, sino por fastidiar. Esta gente no creía en la resurrección y sin embargo van y le hacen una pregunta al Señor sobre la resurrección. ¿Me entiendes? Sobre algo que ellos no creen. Precisamente porque ellos lo que querían, ¿qué era? Ver cómo lo hacían, ¿qué? Caer, ¿no? Entonces cuando le preguntan eso, el Señor les da una respuesta que lo que quiero apoyarme, que les dice, ¿ustedes qué? Ustedes erran. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras. Erráis porque ignoráis las Escrituras, le dice el Señor a ellos, ¿cierto? Entonces, quería apoyarme en eso, porque bueno, hay un dicho muy popular que dice que errar es de humanos, ¿no? Es que errar es de humanos. ¿Quién no erra? ¿Quién no se equivoca? ¿Y qué es errar? Nada más para que lo tengamos ahí presente, una definición de errar. Errar es confundirse, equivocarse, no acertar. Eso es errar, ¿cierto? Entonces, sí, errar es de humanos. De hecho, hay mucha gente que considera que la base del éxito está hecha con base ¿en qué? En los errores, en los fracasos, en las caídas, ¿no? Ahora, no hay que confundir errores con pecados, ¿no? Una cosa es un error y otra cosa es un pecado, ¿no? Nosotros aquí como iglesia cometemos una cantidad de errores tremendas, ¿no? Pero una cosa son los errores y otra cosa son pecado, ¿no? O sea, al pecado hay que llamarle como es, pecado, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Ahora, aunque usted me dirá, pastor, pero una definición de pecado es errar al blanco. Sí, pero esa es una definición muy tácita de lo que es el pecado, pero lo que quiero que queden claro es que una cosa es un error y otra cosa es un pecado. No necesariamente todos los errores son pecados, aunque sí todos los pecados son errores. ¿Amén? Eso sí. Pero bueno, entonces hay muchas razones que nos llevan a equivocarnos, ¿no? Y el Señor dio una muy válida. Una de ellas es ignorar. El ignorar a veces nos lleva ¿a qué? A equivocarnos, ¿no? Y de hecho, muchas veces nosotros nos abstenemos de tomar decisiones por el miedo ¿a qué? A errar, a equivocarnos, ¿cierto? Hay mucha gente que nunca toma decisiones porque le da miedo a equivocarse. No, tómelas. Eso sí, tómelas ¿con qué? Con buena información y tome su mejor decisión posible. Algunas cosas te funcionarán, otras cosas puede que no salgan como uno quisiera, pero bueno, hay que sacarle provecho a eso porque dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Amén, hermanos. Entonces, el ignorar, como dice el Señor ahí, es una de las razones que nos lleva a nosotros a errar. ¿Cierto que sí? Ahora, ignorar tiene dos connotaciones también. Recuerden, no hemos llegado al tema que está ya más adelante de atar y desatar, pero quiero aprovechar esto que el Señor le decía a ellos, ustedes erran porque ignoran las Escrituras, y ya más o menos saben tal vez para dónde voy, ¿no? ¿Por qué la gente erra a veces al interpretar un pasaje? Porque ignora las Escrituras, ¿cierto? Pero bueno, les decía que el ignorar tiene dos connotaciones, ¿no? Ignorar, por un lado, es no saber algo, no conocer algo, eso es ignorar, ¿amén? Entonces, en esa línea, levanten la mano los ignorantes. Todos somos ignorantes, debe haber algo que ignoramos, ¿cierto así? Entonces, ignorar es no conocer algo, pero ignorar también es pasar algo que uno conoce, pero lo pasa por alto, no le hace caso, digámoslo así. O sea, usted sabiendo algo, usted lo ignora, o sea, lo pasa de largo. Ustedes han visto que a veces, por ejemplo, que yo me puedo encontrar a Jorgito en la calle y yo diga, uy, Jorgito, y me le escondo. Entonces, aunque yo lo conozco, lo ignoré, ¿cierto así? Entonces tiene esas dos connotaciones, por eso es que por un lado dice la palabra que el pueblo perece, ¿por qué?
por falta de conocimiento. Pero también hay otra parte donde dice que ellos, ¿qué? Desecharon el conocimiento. ¿Me entiende? Lo tenían, pero ¿lo qué? Lo desecharon, ¿no? Entonces hay esas dos connotaciones, no saber una cosa, o la otra es no hacer caso de algo o fingir que no se tiene conocimiento de ella. Eso es ignorar también. Ahora, ahorita, pastor, ¿y cuál es más grave? Las dos son graves. ¿Me entienden? Porque las dos lo llevan a uno ¿a qué? A errar, ¿no? Recuerden que estamos hablando por ahora de errar, ¿no? Entonces, de hecho, una persona sabia, una persona que es sabia, de una manera inteligente toma la decisión de ignorar ciertas cosas que saben que no le sirven para nada. Ese es el ignorar teniendo conocimiento, ¿no? El sabio ve el peligro y se aparta, lo ignora más bien, huye de él, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, este sabio es ¿qué? Ignorar cosas que uno sabe que no le aportan. Eso es una decisión inteligente. 1 Corintios 10:23, por eso dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? O sea, yo puedo, y no caiga en eso también de que hay mucha gente que cree que dice, no, es que yo todo lo pruebo y yo retengo lo bueno y desecho lo malo. Eso puede funcionar siempre y cuando una persona no sea ignorante, o sea, no ignore las cosas. Si usted tiene conocimiento de algo que está pasando, usted puede pesarlo, tomar lo bueno e ignorar lo malo. Si usted tiene la capacidad y el fundamento de pesarlo. Pero hay mucha gente que se somete a enseñanzas, a información, a situaciones con la confianza de que yo tomo lo bueno y desecho lo malo, pero no están preparados. Al final, si usted no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cómo vas a tomar lo uno y desechar lo otro? No sabes. Entonces hay que tener sabiduría, hay que ser inteligente en esa línea, ¿no? La ignorancia bíblica, hermanos, es una decisión ¿qué? Personal. Eso es un principio de la iglesia. La ignorancia bíblica es una decisión personal. Cada uno de nosotros, y usted en el video, es tan ignorante bíblicamente porque usted lo quiere. ¿Por qué? Porque la sabiduría está ahí, clamando en las calles. La palabra está al alcance de todo mundo. Ahora usted dirá, sí, la palabra está al alcance, pastor, pero yo no entiendo nada. Ah, bueno, entonces la revelación de la palabra también está al alcance suyo, si es que usted decide entregarle su vida a Cristo, recibir el Espíritu Santo, que es el que te capacita, ¿para qué? Para recibir revelación. Porque ¿qué dice el Señor? El Espíritu Santo es el que va a tomar lo mío y se lo va a hacer saber. Y les va a dar testimonio que todo lo que está aquí es cierto. ¿Eso lo saben? Todos lo saben. ¿Amén o no? ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, hay mucho peligro, hermanos, por eso el Señor le decía a la gente, ustedes erran. Errar es peligroso, equivocarse es peligroso, porque hay gente que se equivoca feo, ¿eh? Entonces, ignorar las escrituras es muy peligroso. Es peligroso, tiene varios peligros, ¿no? ¿Cuál creerían ustedes que es el peligro más grande de ignorar las escrituras? O sea, de no conocerlas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y también, obviamente, conociéndolas, desecharlas, ¿no? ¿Cuál creerían ustedes que es el peligro más grande? Ahorita estábamos cantando una canción que se llama Cara a Cara, que dice, cuando estemos en tu presencia y que no me importa dónde me toque, lo importante es que yo llegue ahí, ¿no? Que llegue a la presencia del Señor y que yo pueda verlo cara a cara y pueda verlo hablar y postrarme en sus pies, todo lo que decía ahí, ¿no? Mejor no siga hablando porque no vuelvo tarde. Entonces, ¿cuál es el anhelo más grande de todos? ¿Cuál es el objetivo 1A? ¿Cuál? La vida eterna. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación. Todos estamos aquí, usted en el video a lo mejor está viendo este video porque dándole el beneficio de la duda, usted se inquieta por las cosas de Dios, le gustan las cosas de Dios, porque de seguro si usted no sintiera ninguna inquietud o curiosidad o interés por las cosas de Dios, no estaría viendo este video y estaría viendo una película. ¿Cierto que sí? Que eso sería algo natural, pero como estás viendo algo de Dios, eso convierte eso en algo sobrenatural. Amén. ¿Que es para bien suyo? Sí, entonces es un milagro. La definición de milagro, ¿cierto? Entonces, ¿el fin de la fe cuál es? La salvación. Entonces, ¿cuál es uno de los peligros más grandes? Yo diría el más grande de todos, de ignorar las escrituras. Perder la salvación. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra en Juan 5:39? Escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque a mí me parece que ahí está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra. Entonces, un primer gran peligro de ignorar las escrituras es perder la salvación. O sea, la vida eterna, porque tiene que ver con conocer al Señor. ¿Estamos, hermanos, o no? Ahora, ignorar las escrituras, por otro lado, te puede conducir a una desviación doctrinal. La gente cae
en muchas falsas doctrinas. ¿Por qué? Por ignorar las escrituras. Amén. Entonces se hace realidad para ellos aquello que dice que son llevados por cualquier viento de doctrina. Ustedes saben que cuando uno no tiene peso, cuando uno no tiene fundamento, cuando uno es como una hoja seca, ¿qué pasa? El viento la lleva ¿para dónde? Para donde sopla el viento. Amén. Pero cuando uno está bien fundado sobre una roca y con sus pies como de sierva, agarrado a la roca que es Cristo, pueden venir los vientos que sea y uno no lo mueven. Que esa es la famosa batalla de la fe, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, ignorar las escrituras te puede llevar a una desviación doctrinal. ¿Amén o no? Ignorar las escrituras también conduce a una dependencia emocional. Porque claro, recuerden que uno se puede mover en dos líneas, ¿no? Por emociones o por principios. La Biblia está llena de principios, de fundamentos. Entonces, si nos movemos por principios, por fundamentos, esos principios, esos fundamentos protegen nuestros sentimientos. Pero si usted ignora los principios, los preceptos, que es lo mismo que ignorar las escrituras, usted no puede manejarse por principios y no por sentimientos. Entonces usted es presa fácil de aquellos que manipulan los sentimientos, ¿no? Y recuerde, en los púlpitos hay gente experta en manejar emociones, sentimientos. ¿Amén? Entonces por eso usted tiene que estar firme, preparado para que nadie lo mueva por sentimientos y emociones, sino que se mueva por principios. ¿Amén o no? Bien, ¿qué más? La falta de ignorar las escrituras lo vuelve a uno. ¿Cómo se le dice a una persona que, obviamente, si yo ignoro las escrituras y entendiendo que Dios y su palabra uno son, entonces si yo ignoro la palabra es como si ignorara a quién? A Dios. Ignorar a Dios, ¿qué quiere decir? Que no lo conozco, ¿cierto? No sé nada de Él. Ignoro, o sea, no conozco nada de Dios, pero aún así hablo de Dios. Cuando yo hablo de un Dios que no conozco, entonces me he convertido en un religioso. Ignorar las escrituras lo lleva a uno a moverse en la arena de la religiosidad. Como le dijo Pablo, allá en el Areópago, ¿se acuerdan? ¿A quién le dijo en el Areópago? Ustedes sí que son religiosos. A los atenienses, ¿se acuerdan? Atenienses, que él llegó allá y vio una cantidad de dioses y vio un altar que no tenía nada y decía, el Dios no conocido, decía, mira, están adorando a un Dios que no conocen. Entonces, a ese les voy a hablar, ¿no? Son tan religiosos que le tienen un altar a un Dios que no conocen. Que esa es la religiosidad, ¿no? Entonces, todos esos riesgos tiene uno si ignora ¿qué? Las escrituras. Entonces, para no ignorar las escrituras, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, escudriñarlas, ¿cierto? Ahora, estamos hablando de alguien que le haya entregado su vida al Señor, porque si usted no le ha entregado su vida al Señor, usted no quiere saber nada de Dios, usted no le voy a hablar de escritura. Démosle el beneficio de la duda a alguien que ya le ha entregado su vida a Cristo y que está empezando una vida cristiana. Entonces usted, si quiere tener éxito en su vida cristiana, no puede ignorar las escrituras. Bueno, sí puede, porque uno puede hacer lo que le da la gana, ¿cierto que sí? No debe ignorar las escrituras por todos los riesgos que le acabé de decir ahorita. Entonces, si usted está empezando su vida cristiana, o los que estamos ya, nunca dejaremos de hacer este proceso. ¿Qué tenemos que hacer para no ignorar las escrituras? Primero, escudriñarlas, no leerlas. Porque acuérdate que leer, uno lee libros, pero la Biblia hay que escudriñarla, que es lo que vamos a ver ahora más adelante con el pasaje que leímos. Hay que escudriñar las escrituras. Después de escudriñarlas, ¿qué hay que hacer? Yo las escudriño, sí. Entonces tengo que asegurarme de que, ¿qué? Después de que las escudriño, de que las entiendo, ¿no? Porque a mí ¿de qué me sirve escudriñar y meter y averiguar, sí? Pero no entendí nada, como le dijo Felipe al etíope, oye, tú estás escudriñando las escrituras, sí, estoy leyendo que fue llevado como oveja al matadero. ¿Y entiendes? No, no entiendo nada. Entonces hay que escudriñarlas, ¿y qué más? Hay que entenderlas. El Señor anda desde los cielos buscando ¿qué? Entendidos, que lo anden buscando a Él, amén. Entonces después de entenderlas, ¿qué hay que hacer con ellas? Antes de vivirlas, ese es el último, hay que vivirlas, hay que ponerlas en práctica. El Señor le decía a Josué, ¿no? Le decía, hay una palabra clave, le decía, ahí está la palabra, en este libro, meditar en ellas, escudriñarlas, entenderlas, meditar en ellas. Ya ustedes saben lo que es meditar, ¿no? ¿Qué es meditar? O sea, estudiar detenidamente algo
Y por medio del entendimiento que tenemos de que ese algo nos sirva ¿para qué? Para tomar decisiones, meditar. Por eso mediten la palabra de día y de noche. Rumiar. ¿Qué hacen? Es como, wow. O sea, ustedes ven que las vacas rumean y ya cuando todo está bien masticado y todo eso, bueno, ahora sí va para lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, después de obviamente meditar en ellas, pues vivirlas, ¿no? Porque ¿qué me sirve todo lo anterior si no vivo? No me sirve nada, ¿no? Entonces, ese es como un proceso así, a grosso modo, de lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para que nosotros no ignoremos las Escrituras. Entonces, ahorita que leímos esos versículos que ya le vamos a ir a caer, ¿cuánto llevamos? Sí, ya vamos a caerle a eso. Nosotros estamos viendo, a raíz de esas falsas doctrinas de atar y desatar, y no solamente esas, sino cantidades de falsas doctrinas que hay, que la palabra de Dios, que se dice que es viva y eficaz, viva porque viene de un Dios vivo y eficaz porque funciona, porque nunca falla, en esa línea tampoco falla, ¿no? De hecho, por ejemplo, se ve cumplimiento a las advertencias que hacía Pablo a Timoteo, y no solamente Pablo a Timoteo, sino Judas, Pedro, el mismo Señor. Pero pensemos en Pablo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, le dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Y también en 2 Timoteo 4:3 le dijo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A la fábula, ¿no? Entonces, Pablo lo que le dice a Timoteo es, mira, en los tiempos postreros van a venir ¿qué? Falsos maestros, ¿no? Y la gente va a comenzar a apostatar, ¿no? Y se van a alejar de la fe. O sea, ¿me entiende? Porque apostatar es eso, alejarse de la fe, ¿no? En la medida en que usted ignore las Escrituras, usted conoce menos, y en la medida que conoce menos, pues uno se va alejando, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de uno acercarse a una persona? Cuando uno la conoce. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿y si lo que conozco no me gusta? Bueno, entonces el conocer a una persona te garantiza, o te acercas a ella, o te alejas. Amén. Pero por la calidad de Dios que tenemos, nosotros sabemos que en la medida en que conozcamos a Dios, entre más lo conozcamos, más difícil va a ser que nos alejemos. Si es que lo conocemos de verdad, de corazón. Me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Ahora, si usted no busca a Dios de todo corazón, pues téngalo por seguro que caminarás algunos pasitos y después volverás atrás, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que es apostatar, ¿no? Ya eso lo hemos hablado. Apostatar es cuando uno se aleja, se aparta de la fe. Y decía Pablo a Timoteo que la gente va a comenzar ¿a qué? A escuchar a espíritus engañadores primero. ¿Cuáles son los espíritus engañadores? No, los espíritus, porque mire lo que él le dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos se van a apostatar de la fe, se van a alejar y van a escuchar a espíritus engañadores. ¿Cuáles serían esos espíritus engañadores? Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, amén. Van a escuchar a espíritus engañadores. ¿Y qué es lo que van a escuchar? ¿Doctrina de qué? De demonios. Ahora, cuando Pablo está hablando ahí de doctrina de demonios, no está hablando necesariamente a todas esas doctrinas de los demonios y que tiene que ver con esta de atar y desatar, porque ahorita lo vamos a ver, que cuando usted comienza a investigar esa enseñanza de atar y desatar, todas están ligadas ¿a qué? A demonios. De atar y desatar el diablo y a Satanás, que bueno, ahorita nos metemos en eso. Pero no necesariamente se refiere a esa doctrina de demonios, se refiere a que esas enseñanzas, lo que les dije ahorita, provienen de una sabiduría que no es de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué es terrenal? Porque es de aquí. ¿Por qué es animal? Porque es de hombres. ¿Y por qué es diabólica? Porque no viene de Dios. Amén. Todo lo que no viene de Dios es antidios, anticristiano, es diabólico. Amén o no. ¿Estamos claros, no? Ahí vamos bien. Bien, entonces, ya teniendo como ese terrenito que ya recorrimos, hablemos ahora sí de atar y desatar. Que les decía ahorita que esa sí es una doctrina de demonios por lado y lado. Es una doctrina de demonios por lado y lado porque es lo que les dije ahorita, es de hombres y es diabólica, ¿no? Y además es de demonios porque la mayoría de las enseñanzas que usted vea del atar y desatar, si usted escucha una enseñanza cualquiera, haga el ejercicio si quiere, escucha una enseñanza de atar y desatar, la mayoría
Por cada 10 veces que se nombra al diablo, una vez se nombra a Dios. Entonces es demonio, o sea, todo gira alrededor de ¿qué? De que amarre al diablo y ate a Satanás y no le permita pasar de ahí y dígale que huya y pateelo y bueno, lo que sea, ¿no? Uy, pateé el púlpito. ¿Me entienden? Entonces es de demonio por lado y lado, ¿no? Entonces, les decía que es bíblica porque está ahí, pero la enseñanza en la cual se enfoca, pues no tiene ningún sustento bíblico, ¿no? Entonces, es más bien, más que una doctrina, es una doctrina porque es una enseñanza, pero más que doctrina son como modas que se instalan en las iglesias, ¿no? El cristianismo desafortunadamente, bueno, es que el mismo cristianismo se ha vuelto una moda. ¿Recuerda que alguna vez hablamos de que el ser cristiano se volvió una moda? Ahora todo el mundo dice que es cristiano. Cualquier cantante dice que es cristiano. Sigue viviendo como vivía antes, pero dice que es cristiano. Todo el mundo en las redes sociales es cristiano. A mí por ejemplo, a veces me sorprende mucho cuando alguien que uno lo conoce como cristiano te pone un versículo de la Biblia y amén, gloria a Dios, y más bajito pone alguna cosa mundana, vulgar. Yo diga, ¿cómo pueden salir de una misma fuente dos aguas? No puede. Lo que pasa es que hay gente que juega cristiana. Amén. Por eso es que una de las cosas que uno tiene que identificar siempre es quién soy dentro del reino de Dios, si es que estoy dentro del reino de Dios. Amén. Entonces, el cristianismo en sí es una moda, pero dentro del cristianismo se han implantado muchas modas, ¿no? Por ejemplo, eso de bendecido, prosperado y en victoria. Ni me diga aquí, levante la mano quienes usan ese tipo de eslogan o frase de batalla. ¿Y qué? ¿Cómo estás? El que no es cristiano dice, ya hay más de pura vida. Y el que es cristiano dice, bendecido, prosperado y en victoria. Eslogan, frases de batalla, ¿no? Y uno se pone a ver que hay gente que ni está bendecida, porque ni saben que es una bendición, porque, déjeme decirle, hay gente que cree que las bendiciones se desatan. Adelantando un poquito de tema, ¿no? Entonces, ni saben que es una bendición y dicen que están bendecidos, ni saben que es prosperado porque no saben que es prosperidad. Bíblicamente, entendiendo que la prosperidad es avanzar en el propósito de Dios, no tiene que ver nada con plata, y hablan de victorias cuando nunca han peleado. ¿Me entiende? Bendecido, prosperado en victoria. Estoy apartado de Dios, pero bendecido, prosperado en victoria. ¿Me entiendes? Eso no tiene nada que ver. Entonces son modas. Esto de atar y desatar son modas que se han venido a implantar en la iglesia, y como la gente ignora las escrituras, entonces se va por ese viento de doctrina, ¿no? Entonces ven aquí, atemos aquí, ate sus problemas. Y ya me estoy adelantando un poquito a lo que quería desarrollar, ¿no? Todo se ata. Ahora, ¿eso sería lo que enseñó el Señor ahí en esos dos pasajes que vimos? Ahorita lo vamos a ver. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, la gente tiende en las oraciones, usted a veces ve que ponen a alguien a orar y en esa oración hacen de todo, ¿no? Rompen maldiciones generacionales, atan demonios, atan la pobreza, atan la enfermedad. Una vez escuché yo en la radio, y seguro que algunos de ustedes pueden haberlo escuchado, creo yo, si es que escuchan emisoras cristianas, que el cristiano no tiene nada, ¿no? Desato una palabra para ti. Yo decía, wow, yo decía, ¿en qué momento la palabra estuvo atada? ¿Han escuchado eso o no? Desato la palabra. Es más, yo desato el reino de los cielos. Yo, ¿el reino de los cielos desato? Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ahora, lo más tremendo es que en medio de esa enseñanza, eso lo que hace es generar para la gente falsas expectativas, ¿no? Porque la gente cree que entonces nosotros tenemos la potestad de atar todo lo malo y desatar todo lo bueno. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero ese carro, entonces lo voy a atar. Porque la Biblia dice que si yo lo ato aquí, también lo ato en el cielo, ¿ah? ¿Me entiendes? Entonces viven con esa fantasía y eso genera falsas expectativas, y las falsas expectativas generan ¿qué? Decepciones. Y las decepciones generan tristezas, amarguras, desencantos, generan todo lo negativo. Entonces la gente cuando está decepcionada comienza a murmurar, y en medio de la murmuración comienza a indisponerse, y no solamente se indispone esa persona, sino que a todos los que puedan, porque cuando alguien está decepcionado trata de que si se tragara su decepción, qué bueno, pero una persona decepcionada siempre trata de que todos estén decepcionados, ¿cierto que sí? Porque es tremendo. Entonces, en medio de esas oraciones, como les decía, es muy común que en ese atar y desatar se ate al diablo a toda hora. Allá al frente de la iglesia de Pavas, había una iglesia donde todos los domingos ataban a Satanás. Yo decía, ¿cómo era para soltarse? Todos los domingos lo ataban. Ahora,
En esa iglesia lo ataban, Miguelito, a Satanás, y en una iglesia en Alajuela también ataban a Satanás, y en Guanacaste también ataban a Satanás, y en Limón ataban a Satanás. Yo decía, ¿cómo hace Satanás para estar en todos lados si él no es omnipresente? ¿Qué hace Miguelito? Sí, ahorita vemos que también usan eso. Entonces, primero que todo tengamos presente que Satanás no es omnipresente, Satanás es uno solo, amén. Ni tampoco es omnisciente ni nada de eso, y él no está en todo lugar. Entonces, suponiendo, y dando el beneficio de la duda, que lo ataran por allá en Guanacaste, ya los de Limón no podrían atarlo, ¿cierto? ¿No? Pero además, Satanás, recuerde que Satanás es Satanás, ¿no? Y más adelante vemos que eran muy pocos los que contendían con él a ese nivel, ¿no? El arcángel, ¿se acuerda? Era San Miguel, ¿no? Uy, dije San Miguel. Miguel, ¿no? Se me salió lo católico. El arcángel Miguel peleando con él, ¿por qué? Por el cuerpo de Moisés, ¿se acuerda? Pero ese sí, a ese nivel, pero hay gente que dice, es que yo tengo una lucha con Satanás, dice, quién sabe qué demonio de quinta será, ¿no? Pues Satanás, ese es otro nivel, ¿me entiende? Pero bueno, esa es otra predica. Entonces, lo que les quiero decir, hermanos, es que la Biblia entera en general no enseña que nadie de la iglesia tenga que atar y desatar demonios. Eso no lo enseña la Biblia. Yo no sé de dónde sacaron eso. Bueno, uno sí sabe de dónde sale eso. ¿Dónde salen las falsas doctrinas? De la misma palabra, de agarrar un versículo, manipularlo, y si a alguien le pareció que podría sacar una enseñanza por ahí, que es de hombres, pues se fue por ahí, y como para todo hay público, pues también se fue la gente que sigue eso, ¿no? Pero la Biblia no enseña. Recuerde, cuando usted escuche una enseñanza, siempre péselo. ¿Eso lo enseñó Jesús? ¿Eso lo enseñaron los apóstoles? Y entre los apóstoles, Pedro y Pablo lo enseñaron. La palabra en sí lo enseña, hace parte de la naturaleza de Dios. Pues bueno, déjeme decirle que ese tema, la Biblia no enseña que nosotros tengamos que atar y desatar demonios. No lo enseña. Y ahorita vamos a caerle un poquito bien a eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué surgen todas esas modas? Por la misma advertencia que le hacía Pablo a Timoteo. ¿La comezón de qué? De oír. Acuérdate que la comezón de oír es a toda hora como querer oír cosas nuevas, ¿no? Es que otra vez va a salir el pastor con lo mismo, hermano. ¿Cuándo irá a hablar algo nuevo? Entonces por eso se van a otra iglesia donde, ¿buscando qué? Cosas nuevas, la comezón de oír. Es que quiero algo nuevo, ¿no? Por eso cuando Pablo llegó ahí a Atenas, ¿se acuerdan? ¿A dónde? Al Areópago. Al Areópago a hablarles de algo que yo no conocía. Entonces a mí mismo sí la gente dijo, wow, vamos a escuchar a ese palabrero, a ver qué es lo que trae, porque parece que trae cosas nuevas. Entonces la gente siempre anda en ese tono, ¿no? Cosas nuevas, cosas que llaman la atención, ¿no? Entonces de ahí surgen todas esas modas, ¿no? Entonces es muy peligroso eso porque la gente ya cree o le pone más fe a su capacidad de atar y desatar que a la fe en la palabra misma, ¿no? Entonces yo tengo más fe, sí, el Señor me dio la potestad de atar y desatar, entonces yo con eso hago de todo. ¿Yo para qué? ¿De qué me sirve estar escudriñando la palabra y nada de eso, no? Entonces eso es muy peligroso, hermanos. Les decía ahorita que pareciera como esa fascinación insana por todo lo que tiene que ver con Satanás y el diablo y cosas del ocultismo. De hecho, yo lo he comprobado, hermanos. Vea, uno hace una prédica y graba su video y todo, y si uno le pone nombres bíblicos, por ejemplo, usted le pone el poder de la oración, el perdonar, así. Créanme que eso llega a 200, 300, de posible los videos míos, si yo llego a 400, eso ya es viral. 400 vistas. Entonces, si usted le pone esos nombres, 200, 300 vistas. Está bien, ese es el promedio, ¿no? Pero usted quiere lograr 1000 vistas, 1500, póngale así, aplastándole la cabeza a Satanás. El pulso con Satanás. Satanás y sus secuaces. ¡Wow! Usted póngale esos títulos y verá. 1000, 2000, 3000. Porque así es. Hay como esa fascinación insana de la gente por todo lo que tiene que ver con Satanás. Y hay iglesias donde se le rinde más culto a Satanás que a Dios mismo. Yo alguna vez les conté, ¿se acuerdan que cuando yo entraba a la cárcel, una compañera me decía, me contaba ya a mí, me decía, vieras que yo siento debajo de la cama la presencia de Satanás. Y yo decía, y me decía ya a mí, ¿usted, hermano, no la siente? Y yo le decía, pues ni la siento ni me interesa sentirla tampoco. Prefiero sentir la presencia de Dios. Amén. Que no tiene que ver nada con cosas emocionales, con que, estoy sudando frío, me jalaron el dedo gordo del pie. No tiene que ver nada con eso. ¿Me entiende? Mi relación con Dios no depende de las cosas emocionales o sentimentales o cosas sobrenaturales. Sí es sobrenatural, pero creo que se refieren a la parte emocional. No depende de eso.
Mi relación con Dios depende ¿de qué? De que yo, sin ignorar las Escrituras, camine conforme a ellas, en obediencia. Amén. Y con eso me asegure que Él dice, si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Y ya, como le decía el Señor a Pablo, ¿se acuerda? Bástate mi gracia. Bástate mi presencia, ¿qué más quieres? ¿Para qué quieres volar por los aires? Bástate mi gracia. Amén, hermanos. Entonces es como una fascinación insana por todo lo que tiene que ver con el diablo y todo eso, y atar las cosas malas y que todo sea bueno. Entonces como al cristiano no le puede pasar nada, al cristiano no se puede enfermar. ¿Por qué? Ate la enfermedad, hermano. Ate la enfermedad y desate la salud. Es que vieras que estoy pobre. Ate las deudas y desate la prosperidad económica. ¿Me entienden? Entonces y hay gente que cae en eso, entonces cuando no funciona, ahí es donde vienen las decepciones que le decía ahorita, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Bien, ahora usted dirá, pastor, pero la Biblia sí habla de atar a Satanás. Una sola vez se menciona en el libro de Apocalipsis, y de hecho es una misión asignada ¿a quién? A un ángel, ¿cierto? Que tiene que atar por 1000 años a Satanás, pero a un ángel, no a cualquiera. Hay gente que todo el mundo ata y desata. No entendí nada ahorita, pero bueno. Entonces, atar demonios, atar enfermedades, hermanos, recuerden, eso no lo enseña la Biblia, eso es una señal de ignorancia bíblica. Entonces, ¿cómo puede uno pretender decir que vive un cristianismo de sana doctrina si ignora las Escrituras? Por eso el Señor le decía a esa gente, ustedes erran, ustedes se equivocan, ¿por qué? Porque ignoran las Escrituras. Entonces, ya vimos los peligros de ignorar las Escrituras, y ya sabe que para no ignorar las Escrituras ya tenemos que escudriñarla, todo lo que ya saben. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, toda esta gente, porque es toda una corriente, toda esta gente que defiende esa doctrina del atar y desatar, porque es fuerte el asunto, o sea, no crea que las falsas doctrinas son, eso es un cuentillo de alguno, no, eso son cosas bien fundamentadas, bien sembradas en la iglesia, ¿no? Entonces, ellos lo que argumentan obviamente es que uno puede, invocando el nombre de Jesús, atar cualquier cosa, o por la sangre de Cristo se puede atar cualquier cosa, o que cuando en una iglesia hay una alabanza tremenda, entonces la alabanza desata ¿qué? La bendición de Dios. Cosas de esas que suenan bonito, ¿no? En la carne, ¿a quién no le gustaría que le dijeran, hermano, usted tiene la capacidad, Dios le ha dado la capacidad de atar todo lo malo y desate lo bueno? Eso suena bueno. Entonces, algunos ejemplos de lo que esta gente enseña de lo que es atar, por ejemplo, dice que uno puede atar la confusión y desatar la paz. ¡Wow! Que uno puede atar la enfermedad y soltar la salud, atar la pobreza y desatar la prosperidad, atar los accidentes y desatar la seguridad, atar el desánimo y desatar la confianza. Wow, si fuera así, ¿quién se perdería? Nadie, ¿no? Nadie se perdería, porque si nosotros tuviéramos la capacidad de atar el pecado, y no al pecado, sino al que produce el pecado, el príncipe de este mundo, si uno pudiera, piensen nada más, si nosotros tuviéramos la capacidad de atar a Satanás, ¿para qué estaríamos aquí? Si él estuviera amarrado y todos sus secuaces, pues ya todos estaríamos tranquilos, también, ¿no? Pero estamos aquí porque sabemos que él no se puede atar esa parte, ¿no? O sea, y la lucha va a continuar, la guerra sigue, ¿hasta cuándo? Hasta que estemos, como cantábamos ahora, cara a cara con el Señor. ¿Amén, hermanos, o no? Bien, entonces ahora sí vamos a Mateo, ahora sí vamos a ver los pasajes que leímos ahorita. Dirá, bueno, pastor, ya entendí todo eso, ya sé que lo que es ignorar la Escritura y sé las falsas doctrinas y sé que ese atar y desatar ya, de acuerdo a lo que usted dijo, es una doctrina de demonio. No solamente porque es una doctrina de hombres, natural, carnal, diabólica, sino porque está ligada al atar y desatar demonios y todo eso. Entonces, si nosotros nos vamos, hermanos, recuerde, ¿qué es escudriñar? Cuando yo leo un versículo y digo, voy a escudriñarlo, tengo que hacerme preguntas sobre ese versículo, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y cuál era el tema que se estaba tratando con lo que dijo? Amén. Entonces, vamos a empezar con Mateo 16, que leímos ahí. Mateo 16, 19, perdón. Que el Señor le está diciendo a Pedro, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que es atar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, vamos a ver ¿cuál es el contexto de eso? Porque eso que leímos es un texto, ¿cierto? Y el problema de las falsas doctrinas sale cuando la gente saca el texto, ¿lo saca de dónde? Del contexto. Cuando uno saca un texto del contexto, lo que está buscando es un pretexto, ¿se acuerdan? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces no saquemos el texto del contexto, más bien
Metámoslo. ¿Cómo mete uno un texto dentro de un contexto? ¿Cómo hace uno para meter un texto dentro de un contexto? Pues leyendo versículos atrás, leyendo versículos adelante para tener toda la fotografía. Amén. Entonces, sin leer, les puedo contar así para que avancemos. Uy, a ver el reloj, ya no hay reloj. Para que avancemos, de que, por ejemplo, esa conversación, ¿dónde se da? ¿Ustedes se acuerdan que el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2 que fueran a predicar y todo ese asunto? ¿Se acuerdan? Cuando ellos regresaron, Él les preguntó, oiga, bueno, no les dijo así, ¿no? Pero le dijo, ¿quién dice la gente que soy? Entonces, bueno, vamos a meter el texto dentro del contexto, entonces, contarle la historia realmente de qué era lo que estaban hablando ahí, ¿no? El Señor había mandado a los discípulos de 2 en 2 y ellos vinieron dando testimonio de lo que decían, ¿no? Entonces, les decía que miren con quién comparaban al Señor, porque ningún discípulo vino y dijo, cuando el Señor les dijo, ¿y quién dice la gente que soy? Ninguno dijo, algunos me dicen que tú eres el primo de Barrabás. Nadie dijo eso, ¿cierto o no? No lo comparaban con ese nivel. Comparan con Elías, con Moisés. Entonces, miren el nivel de testimonio que el Señor había dado, ¿no? Hago un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Juan el Bautista iban y le decían que si él era el Mesías? Y él decía, no, yo no soy. Él viene delante de mí, pero ni siquiera soy digno de amarrarle el zapato, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo confundían a Juan el Bautista con el Mesías? Por el testimonio que él estaba dando, de que proclamaba el evangelio, de que llamaba a la gente al arrepentimiento. Entonces, por eso la gente se preguntaba, ¿será que ese es? Entonces miren la importancia del testimonio de uno, ¿no? Para que lo comparen con ¿quién? Con gente de calibre, ¿no? No lo van a comparar con lo vil y lo miserable. Pero bueno, el caso es que ellos vinieron diciendo eso y después el Señor les pregunta a ellos, bueno, está bien, eso es lo que dice la gente, ahora díganme ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy? Entonces ahí fue donde el primero que habló, ¿quién fue? Pedro, ¿no? Porque Pedro siempre era el que se lanzaba, el impertinente muchas veces, pero era el inquieto. Dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo le dice, bueno, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿cierto que sí? Por ahí va la historia. Entonces, ahora sí voy a empezar a leer en el versículo 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos, bueno, los que hemos sido católicos saben que eso es lo que nos enseñan allá. Dicen que, mira, es que aquí está escrito. El Señor dijo que iba a edificar la iglesia sobre Pedro, que era la roca. Y entonces por eso dice que Pedro es el primer papa y de ahí para adelante puros papas, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero no, o sea, lo que el Señor está diciendo ahí es, sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? La revelación que había recibido Pedro. ¿Cuál fue la revelación? De que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa revelación, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Porque el fundamento de la iglesia, ¿cuál es? Cristo. No hay cristianismo sin Cristo. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor ahí con los discípulos? ¿O qué está dejando claro ahí? Está institucionalizando ¿qué? Su iglesia. Amén. Como dice, está creando la iglesia, está dando el punto de partida a la iglesia. Bueno, entonces sobre este fundamento yo voy a crear mi iglesia. Es más, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces, acuérdense, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos identificando el tema de qué están hablando, ¿no? Sí, también, Pedro es piedra, pero ahí dice roca. No, pero piedrecilla también sí dice. Pero bueno, el caso, Miguelito y compañía y resto, ¿de qué está hablando el Señor ahí? ¿O qué está formando su iglesia? ¿Ven? Está dándole el arranque a la iglesia. Dice, sobre ese fundamento voy a crear mi iglesia. ¿Estamos o no? Entonces después viene y le dice a Pedro, porque acuerde, ya el hombre arrancó su iglesia. Entonces le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, por eso, no sé si ustedes, ¿cómo le pintan a uno a Pedro? Un viejillo ahí con un llavero, una cantidad de llaves ahí, ¿me entiende? ¿O no? Y dicen, ¿por qué? Es que el Señor le dio la llave. Pero hay que entender, hermano, vea, cuando uno está escudriñando, usted tiene que entender no solamente quién lo dijo, a quién se lo dijo, no, ¿cuándo lo dijo? Esto que está aquí está escrito ¿desde hace cuándo? Oh, y desde el siglo I. ¿Amén o no? Entonces uno tendría que saber en el contexto judío
¿qué significan llaves? Porque la llave tiene que tener un sentido figurado. O sea, si a mí me dice, Jorgito me dice a mí, bueno, voy a dejar de nombrar a Jorgito porque Jorgito es más famoso que yo. David me dice a mí, pastor, le voy a dar las llaves de mi casa. Ah, bueno, eso es algo natural. Yo me imagino la casa de él, una puerta común y silvestre y una llave común y silvestre que me sirve para abrir esa puerta. Amén. Pero si a mí me dice, el Señor le dice a Pedro, Pedro, te voy a dar las llaves de los cielos. ¡Wow! ¿Cómo se imagina uno eso? Primero que todo, yo me imagino que el cielo tenga una puerta ahí como para... ¿Me entiende? Entonces, eso de las llaves tiene un significado. Hay que verlo dentro del contexto judío del siglo I. Darle las llaves a alguien significan responsabilidad y autorización. Eso significa darle las llaves a alguien. Entonces, cuando él le dice a Pedro, te voy a dar las llaves de los cielos, ¿para qué sirve una llave? En términos generales, para abrir puertas, ¿cierto? Entonces, cuando le dice, te voy a dar las llaves que abren las puertas de los cielos, porque hay cosas que a uno le abren las puertas de los cielos y hay otras que se las cierran, ¿no? Amén. ¿Cómo puede una persona, obviamente, el que quiere abrir una puerta es porque quiere ¿qué? Entrar, ¿no? Como estamos hablando de los cielos, yo no creo que haya alguien que quiera salir. Todo el mundo quisiera entrar. Entonces, se supone que si uno está fuera del reino de los cielos, fuera del reino de Dios, y uno quisiera entrar, ¿qué es lo que le abre la puerta al reino de los cielos? ¿Qué es lo primero que le puede abrir a uno la puerta? Sí, la llave, pero entendiendo a qué llave se refiere. Aquí está la palabra. La palabra es la que nos abre la puerta de los cielos, amén. Obviamente porque por medio de ella viene la fe, viene por el oír, y después de que oímos ya nacemos de nuevo y todo lo que ustedes conocen. Entonces, eso de dar las llaves simboliza responsabilidad y autorización. ¿Para qué? Para proclamar la apertura del reino de los cielos. O sea, como que dice, por eso es que la gran comisión, ¿se acuerdan? Cuando el Señor dice, vayan y hagan discípulos y enseñen las cosas que yo les he enseñado, como que en términos figurados también nos estaría dando ¿qué? Las llaves. ¿Para qué? Para que podamos abrir el reino de los cielos a la gente que podamos discipular, que sabemos que está afuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor ahí? Dándole una investidura a Pedro, y no solo a Pedro, sino que por medio, acuérdate que Pedro era como el cabecilla ahí, ¿no? Por medio de Pedro, ¿a quién? A todos sus discípulos, invistiéndolos ¿de qué? De autoridad. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan conducir la iglesia que él, un versículo atrás, acababa de ¿qué? De arrancar. ¿Amén? Como dice, es como que diga, yo voy a construir un local y entonces a ti te voy a dar las llaves del local. ¿Para qué? Para que me lo administres. Para que tú, te voy a dar la autoridad para que tú determines quién sale y quién entra por medio de esta llave que te estoy dando. Entonces, es una investidura de responsabilidad y autoridad. ¿Amén, hermanos, o no? Entonces, en realidad el atar y desatar, pues son expresiones técnicas, y lo tengo aquí escrito porque quiero leérselos como está, como realmente dice la literatura. Atar y desatar son expresiones técnicas legales en el mundo antiguo judío. Atar es restringir, confirmar, limitar, y en el sentido legal es prohibir algo. Eso es atar. Desatar, por su lado, es desamarrar, liberar, pero en el sentido legal significa permitir algo. Entonces, ¿qué es atar? Prohibir. ¿Y qué es desatar? Permitir. Amén. Entonces, por eso le dice a Pedro, mira, yo ya fundé la iglesia, a ti te estoy dando las llaves. ¿Entiendes? Por lo tanto, dice el versículo, ahí mismo 19, y entonces, todo lo que atares aquí en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatares, será desatado en el cielo. Entonces, como quien diría, Pedro, te estoy dando las llaves, y todo lo que tú y los discípulos, a quienes yo estoy invistiendo con autoridad, todo lo que ustedes permitan en línea a mí, obviamente, ¿no? Porque primero les dijo, ¿ustedes quién dicen que soy? Sabiendo que ellos tenían claro quién era él, formó su iglesia, les dio la llave y les dijo, bueno, todo lo que ustedes permitan en línea a mi naturaleza, será avalado en el cielo. Y todo lo que ustedes prohíban en mi naturaleza también, pues también será prohibido en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos en armonía. Ustedes y yo, ¿no? Ustedes son los que van a administrar la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el tema que está hablando ahí? Disciplina, autoridad. Le estaba dando a los discípulos lo mismo que se le daba en esos tiempos a los fariseos. Esa capacidad de hacer normas, hacer leyes, hacer preceptos. ¿Para qué? Para conducir, para disciplinar. El término generalmente es ¿qué? Administrar, disciplinar, conducir. Pero dígame, hasta ahorita de lo que hemos hablado,
¿Hay demonios por algún lado? O sea, le dijo el Señor a los discípulos, ustedes pueden atar demonios, desatar demonios, aten la enfermedad y desaten la salud. ¿Dijo algo de eso? Es que esto del atar y desatar, hermanos, no es ni siquiera algo que el Señor se lo inventó aquí. Eso existe de mucho antes de que Jesús naciera. Es una ley del atar y desatar. Es como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es viejo. Eso es viejo. ¿Me entiende? Entonces el Señor simplemente está haciendo uso de cosas que técnicamente eran conocidas legalmente dentro del ámbito judío. Amén. Pero no tiene nada, no hemos visto hasta ahorita nada de demonios. ¿Cierto que no? Esto lo vamos a ver mejor. Vayamos al 18:18, ahí se ve mucho mejor. Y espero que les haya quedado claro que por lo menos Mateo 16:19 no tiene que ver nada con demonios, no menciona demonios para nada. ¿De qué está hablando? Está hablando de una investidura, unas llaves que le están entregando a Pedro. ¿Para qué? Por medio de esa responsabilidad y autoridad que le están dando, él pueda permitir o prohibir cosas dentro de ¿qué? De la iglesia. Él y los discípulos. Por eso dice que la iglesia perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los discípulos, de los apóstoles. Amén, porque a ellos se les dio la llave, se les dio la autoridad. ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, en Mateo 18:18, que leímos ahí, que dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, es el mismo versículo que leímos allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meterlo en el contexto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el tema del que se está hablando ahí? De hecho, el título de la Biblia le da una luz a usted. ¿Qué dice el título? ¿Cómo se debe perdonar a un hermano? Entonces, eso que está leído está metido dentro de ese título, pero bueno, nada más tratando de meter todo el contexto. Ustedes saben que el capítulo 18 arranca cuando el Señor, los discípulos le dicen que quién debe ser el mayor y cuál es el mayor y todo ese asunto, ¿de acuerdo? Entonces el Señor les pone el ejemplo de un niño y le dice, ustedes tienen que ser como un niño. Si quieren ser grandes, háganse como un niño. Y después comienza una serie de advertencias diciendo, ay, que haga tropezar a uno de estos pequeños, ¿no? Mejor sería que y mire que él dice ahí, mejor sería que se ataren una piedra de asno y se echaran al mar. ¿Ustedes saben qué es una piedra de asno? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Saben qué es una piedra de asno? Porque aquí lo dice. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de mis pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno. Ah, bueno, una piedra de molino de asno. ¿Ustedes se acuerdan que los asnos usaban una piedra grandota que daba vuelta para moler y todo eso? Esa piedra era pesadísima. Entonces el Señor dice, al que haga tropezar a uno de los pequeños, mejor sería que se pusiera una piedra esa en el cuello y se echara al mar. Imagina usted, eso obviamente es una hipérbole, ¿no? Bueno, ni tan hipérbole, pero bueno. El caso es que él sigue hablando ahí de hacer tropezar a alguien, de lo delicado que es. Inclusive habla de la parábola de la oveja perdida, ¿no? Que ahí solamente mencionan la oveja perdida. En el libro de Marcos creo que se mencionan 3 parábolas sobre perder algo. ¿Se acuerda que está la parábola de la oveja perdida? Está la del hijo pródigo y está la de la moneda. Que yo alguna vez les conté a ustedes que hay gente que una vez, abro un paréntesis, una vez alguien que se congregaba con nosotros allá en Pavas, bueno, como que lo saludé, ¿no? Por Face, no me acuerdo. Me dice, uy, pastor, qué milagro. Le digo, bueno, pues es que tú también te perdiste del mapa. Me dice, sí, pero es que el pastor tiene que buscar a sus ovejas. Yo dije, bueno, yo ni sabía que yo era su pastor, ni que él era mi oveja. Pero bueno, el caso es que reflexionando en eso, hay una realidad tremenda, ¿no? Hay gente que se va de las iglesias siendo ovejas y hay gente que se va de las iglesias siendo hijos. Porque, por ejemplo, si ustedes ven la parábola del hijo pródigo, ustedes nunca ven en la parábola del hijo pródigo al papá que haya ido a buscar al hijo allá donde él estaba malgastando sus bienes. El papá nunca salió de casa, lo esperaba, pero nunca fue a buscarlo, amén. ¿Por qué? Porque ese hijo se fue por rebeldía, conociendo, advertido, no te vayas para allá que ya hay mucho mal. No, yo me quiero ir. Bueno, vete. Y al final, ¿qué tuvo que hacer? Regresar volviendo en sí. Amén. Entonces, una cosa es cuando alguien se va siendo un hijo rebelde y otra cosa es cuando alguien se va siendo una oveja, ¿no? Porque recuerden que lo que caracteriza a una oveja es que las ovejas son bien tontitas, ¿eh? O sea, todos somos ovejas del su prado, ¿no? Pero precisamente por eso el Señor nos compara como oveja, porque somos tan dependientes. O sea, si a una oveja en lo natural el pastor la empuja a un abismo y la empuja, la oveja se tira. ¿Por qué? Porque ella obedece a su pastor, que ese es el nivel de obediencia que Dios quiere con él. Amén. Pero las ovejas son distraídas, o sea,
por nada se distraen y se pierden, ¿me entienden? Entonces, una cosa es que alguien se vaya por siendo una oveja por descuido, por tontera, lo que sea, pero hay otra gente que teniendo conocimiento de causa y por rebeldía se van. A la oveja se le busca, al hijo rebelde se le espera que regrese por su propia decisión. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que eso es lo que está hablando ahí en el capítulo 18, y entonces habla de la oveja descarriada y cómo se debe tratar con la oveja descarriada y todo eso. Pero el verdadero contexto de esto que leímos ahorita empieza en el versículo 15. Entonces comencemos a leer en el versículo 15, dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, pues tenlo por gentil y republicano. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el Señor ahí? Le está diciendo a los discípulos, ¿cuál es la forma correcta de qué? De solucionar un qué? Un problema, un litigio dentro de la iglesia. Amén. Te mire los pasos, ¿no? ¿Usted tiene un problema con un hermano? Búsquelo. Ustedes 2 solos, arréglenlo. Y si se arregla la situación, dice que habrás ganado a tu hermano. Quiere decir, te habrás reconciliado con él. ¿Me entiende? Habrás hecho las paces. Ahora, si no quiere, busque 2. Dice allí, 1 o 2 testigos. Y vuelvan a conversar. Amén. Ahora, si él no quiere eso, pues llevémoslo, presentémoslo a la iglesia. Y si no quiere ir a la iglesia, pues dice ahí, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil y un publicano? ¿Pero qué es un gentil? Cuando uno habla de un gentil, ¿a quién se está refiriendo? ¿Que no pertenece a quién? Al pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Y un publicano qué es? Cuando uno le hablaban de publicano era un pecador, ¿no? ¿Se acuerdan del fariseo? Señor, aquí estoy porque yo soy lo máximo, yo ayuno, yo no como ese publicano pecador. Entonces los publicanos eran lo peorcito que... ¿Quién era publicano? Mateo, ¿ah? ¿Se acuerdan de Mateo? Pero bueno, ese es otro tema también. El caso es que el Señor está dando ahí las pautas de cómo se debe, ¿qué? Disciplinar. Acuerden, ¿no? Cuando vimos allá en Mateo 16, o 16, 18, 19, no me acuerdo. El Señor le está diciendo a Pedro, le está dando autoridad para que él impusiera, ¿qué? Disciplina en una iglesia que él acababa de fundar, digámoslo así, ¿no? ¿Cierto que sí? Aquí lo mismo, aquí les está diciendo, dando pautas de cómo es que se deben arreglar los litigios, los pasos que yo le dije. Y después entonces dice, y de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya nosotros sabemos qué es atar y desatar, ¿no? Permitir o prohibir, ¿me entiende? Entonces, él está diciendo a ellos, vea, si esta gente no quiere arreglarse, pues ténganlo por gentil o publicano, es decir, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo, porque lo que ustedes permitan aquí en la tierra va a estar avalado desde el cielo, y lo que ustedes prohíban va a estar, ustedes tienen respaldo del reino de Dios en la medida en que hagan las cosas como está establecido, tienen respaldo. Entonces la gente a veces usa esto para decir que lo que uno ate aquí, Dios lo tiene que cumplir porque Él nos dio la potestad de hacer las cosas aquí y Él la respalda de allá. ¿Por qué? Porque más adelantito dice, otra vez os digo, cuando dice otra vez porque ya les había dicho, ¿no? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces usan esto para decir, ya ve, si nos ponemos 2 de acuerdo en pedir algo, ahí está escrito, Dios no lo va a cumplir. Pero es que, acuérdate de qué estamos hablando de una historia, una misma situación que se está dando, ¿no? Hay un problema, y él dice, busquen 1 o 2 testigos para que lo arreglen, y si no, tomen la decisión. ¿Por qué? Lo que ustedes aten, allá también, lo que ustedes permitan o prohíban, porque si 2 o 3 se reúnen y se ponen de acuerdo, ¿me entienden? Y lo que pidan, pues les será hecho, pero lo que pidan en torno a qué, al problema que se está arreglando, lo que estamos leyendo, no nos podemos salir del contexto, ¿entienden? De la forma en la que se debe disciplinar a la iglesia. No está hablando ahí de que 2 se pongan de acuerdo para pedir un carro, entonces el Señor nos lo va a dar. Y mire más adelante que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces la gente usa también este versículo para decir, es que estoy solo, no, Dios no está aquí porque dice que tiene que haber 2 o 3. Ah, ya vemos 2 o 3, ya, entonces donde hay 2 o 3, ahí está el Señor.
Eso no tiene nada que ver ni con oración ni con alabar al Señor. Eso está hablando de que hay 2 o 3 para el problema que se está arreglando. Y más arriba dijo, búscate 1 o 2 testigos, o si no a la iglesia, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy ahí, yo respaldo la decisión que se tome ahí, si es que se ponen de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? En lo que se está resolviendo, pero no está hablando nada, hasta ahorita lo mismo, no está hablando nada ni de atar demonios, ni de atar espíritus, ni de atar problemas, ni de atar nada. ¿Está hablando de eso? No, ¿cierto que no? ¿Sí o no? Ahora, yo le pregunto a usted, después de que lo que hemos leído, ¿cuál es el tema? ¿De qué está hablando ahí? ¿Cuál es el tema central de esta historia que estamos leyendo? Hay 2 temas ahí principales. ¿Cuáles son? Sí, atar y desatar, porque es el tema de hoy, Jorgito. Pero aquí, en lo que acabamos de leer, o sea, el Señor le dice, vea, si un hermano peca contra usted, únase ahí, y si se pide perdón y arregla, qué bueno, y si no, busque 1 o 2 testigos, y si no quiere, llévelo a la iglesia, y si no quiere, sáquenlo. Amén. Porque lo que ustedes aten será atado, y lo que desaten acá, lo que ustedes permitan será avalado allá. Porque donde 2 o 3 se reúnan y se pongan de acuerdo, eso está respaldado si se hace en línea a como se debe hacer. Porque donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo respaldando eso, dice el Señor. Amén. ¿De qué está hablando ahí? ¿Cuál es el tema central de esta historia? El perdón, por un lado, que les dije ahorita, porque está hablando de cómo es que se debe perdonar o resolver un problema ahí, un litigio, un problema. Por un lado el perdón y por otro lado, disciplinar. Porque él está diciendo, si no quiere, sáquenlo. Tenlo por gentil o publicano. Amén. ¿Sí entendieron ustedes que el tema es el perdón o no? ¿Y sabe por qué? El que no haya entendido, entonces hay que analizarse. ¿Sabe por qué? Porque de los apóstoles, ¿ustedes saben cuál era uno de los menos letrados de los apóstoles? Pedro, ¿cierto? Imagine, Pedro con sus limitaciones que tenía, después en el versículo 21 llega y le dice... Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿y entonces cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? O sea, Pedro sabía de qué estaban hablando. ¿De qué están hablando? Del perdón. Están hablando de cómo es que se debe manejar todo el proceso de perdonar. Porque Pedro no vino y le dijo, Señor, ¿entonces qué? ¿Cuántos demonios puedo amarrar? Él no vino y le preguntó eso. ¿Cierto? O sea, Pedro sabía de qué estaba hablando el Señor. O sea, el Señor fue lo suficientemente claro en decir, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando del perdón, estamos hablando de cómo es que se resuelven todos estos temas aquí, no solamente el perdón, sino cualquier litigio dentro de la iglesia, pero en este caso era del perdón, ¿no? Entonces viene Pedro y le dice, Señor, ¿y entonces cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Como quien dice, Señor, siguiendo el hilo de la conversación, de acuerdo a lo que nos está enseñando, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Entonces le dice, bueno, Jesús le dijo, no te digo que 7, sino que hasta 70 veces 7, como quien dice, eso no hay un límite. Las veces que la persona te pida perdón en un arrepentimiento genuino, hay que perdonarla. Y ¿verdad? Era tan claro el tema del perdón que más adelante, que no lo vamos a leer, viene toda la historia de los 2 deudores, ¿se acuerdan? Que uno le debía 10,000 talentos y el otro y que uno lo perdonó y que de la misma manera que yo te perdono. O sea, el tema del perdón sigue hasta el versículo 35, pero no lo vamos a desarrollar. Pero el caso ahí es que en este versículo que acabamos de leer, de que todo lo que atares en la tierra desatarás desatado. ¿A dónde menciona ahí de que nosotros podemos amarrar demonios o atar la enfermedad a todo eso? Ahí no se menciona para nada. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con la autoridad que tenían ellos de ¿qué? De prohibir cosas o de permitir cosas, de tomar decisiones, de disciplinar a la iglesia. Por eso allá en Mateo 16, el Señor le dijo a Pedro, a ti te voy a dar las llaves. Y no solamente a ti, a los discípulos. Y después, en la medida en que usted y yo seamos discípulos, nosotros hemos recibido las llaves, ¿para qué? Para abrir el reino de los cielos al que quiera entrar. ¿Amén o no? Tenemos esa capacidad, pero para eso, no para amarrar demonios y atar nada de eso, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, imagínense, fue tan claro el mensaje que les decía ahí, que Pedro vino y le dijo, Señor, entonces, como estás hablando del perdón, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? O sea, Pedro la tenía clara. No sé, bueno, sí sabemos de dónde sacaron que ese atar y desatar tiene que ver con demonios. Bueno, le digo, porque son cosas emocionales. Entonces, ¿por qué la gente erra? ¿Por qué erra, Jorito? Porque ignoran las escrituras. Hay que seguir el hilo, ¿no? Entonces, recuerde, cuando usted escucha algo, péselo, busque el contexto, sepa qué fue lo que enseñó el Señor, qué enseñaron los discípulos. Los discípulos no enseñaron. Usted no encuentra en la Biblia nada que Pedro andaba por ahí amarrando demonios. El Señor sí liberaba, obviamente. ¿Sabe quiénes son los primeros que, cuando uno dice que eso no tiene nada que ver con demonios, ¿sabe quiénes son los primeros ¿cómo dice? En Colombia uno dice,
Colombia no dice los primeros que se rebotan. Aquí los primeros que protestan. Los primeros que dicen, no, usted está equivocado. Eso tiene que ver con liberaciones. Y uno le pregunta, ¿y usted en qué trabaja en la iglesia? Yo soy el líder de liberaciones espirituales. ¿Entiendes? Hay gente que trabaja en eso. Eso, es que yo dirijo el ministerio de sanación y liberación espiritual. Entonces yo sí creo que eso es atar y demonios y todo porque les conviene, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces eso no, pero eso no tiene nada que ver, hermanos. ¿Estamos claros o no? Ahora, en línea a este tema también, que era algo que Miguelito me mencionaba también, porque también lo leí por ahí. Hay gente que decía, eso de atar y desatar se refiere al asunto de los pecados, a liberar a la gente de pecado y todo eso. Y dice, ¿y por qué? Porque ahí está escrito en Juan 20. Le leo lo que dice Juan 20:20. Juan 20:20 dice, y cuando les hubo dicho esto, eso ya, acuérdense que cuando uno lee capítulos de Juan, los finales sobre todo, el Señor ya había ¿qué? Ya había resucitado, ¿cierto? Entonces, de hecho el título dice que Jesús se le aparece a los discípulos. En Juan 20:20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así yo también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Y a quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, dice, ¿sí ve? Eso es lo mismo que leímos allá de atar y desatar. Entonces, si yo lo hago en la analogía, entonces atar es perdonar pecados o liberar a la gente del pecado, y atar y desatar es liberarlos del pecado. Ahí está claro, no tiene nada que ver. Es la misma autoridad, digamos, lo que se da, pero acuérdense, el único que tiene poder para perdonar pecados, ¿quién es? Dios y Jesús, que es Dios, ¿no? Acuérdate que a él lo cuestionaban, pero es que tú no tienes autoridad para perdonar pecados, pues para que vean que el Hijo del Hombre sí tiene autoridad para, bueno, todo lo que ustedes conocen, ¿no? Entonces, los apóstoles no es que estén recibiendo aquí esa potestad, ese poder de perdonar pecados, porque aquí se podría apoyar la Iglesia Católica y dice, ¿sí ve? Vean, los ministros de Dios tienen la potestad de perdonar pecados, por eso los curas perdonan pecados, pero eso es antibíblico. ¿Estamos claros, no? Entonces, este tema no se refiere, esto que acabamos de leer ahorita en Juan no se refiere a perdonar o no perdonar pecados. Entonces hay que volver al contexto judío. ¿Qué significa remitir? Porque dice que a quienes le remitieren serán remitidos y a quienes le retuvieren serán retenidos. Acuerde que la Biblia utiliza mucho lenguaje que en el contexto de la época, ¿no? Por eso hay gente que dice, es que no me gusta leer la Reina Valera del 60 porque mantiene las frases originales, entonces me gusta leer con un lenguaje actual y todo. No, hay que esforzarse, hay que saber qué era lo que quiere decir el Señor con remitir. Entonces, la remisión, para que sepa, la remisión es un término que está relacionado con el verbo remitir. Wow, qué investigación, ¿eh? Mira cómo me forcé derivando eso, ¿no? Entonces, pero remitir, aquí lo importante es remitir. El verbo remitir se refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Eso es remitir. Dígame si la persona que está en pecado no está bajo un sufrimiento o un castigo, ¿no? La Biblia dice que la vida del pecador es dura. Amén. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de uno remitir los pecados? O sea, liberar a alguien de un castigo o liberarlo de ese yugo de esclavitud, es llevando a esa persona que proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora, los discípulos fueron claros en decir, el que cree en el Hijo de Dios. ¿Acuerda cuando Pedro en Hechos 2:38 le dijo, o sea, arrepiéntanse y bautícense para perdón de qué? De pecados. ¿Cierto así? Pero no dijo él, yo los perdono, no. Arrepiéntanse y crean en el Hijo de Dios y sus pecados serán perdonados. Amén. Eso es remitir, liberar a alguien de un sufrimiento. Ahora, el que no quiera, pues le serán retenidos. O sea, es lo contrario, ¿no? Porque dice la palabra que el que en él cree no es condenado. O sea, si usted cree en Dios, usted no es condenado, es decir, sus pecados son ¿qué? Remitidos. O sea, se le libera de ese sufrimiento. Amén. Pero si usted no cree, ya ha sido condenado. Amén. Entonces sus pecados le son ¿qué? Retenidos. Amén. ¿Acuerdan cuando el Señor tuvo esa conversación con los fariseos, que Él le dio la vista al ciego y que ellos decían, ¿pero qué? Tú dices que, a mí me gusta como dramatizar, así como hacían los fariseos, ¿no? ¿Qué?
qué? Y es que vas a venir a decir que viniste a darle la vista a los ciegos. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, pues yo he venido a darle la vista al que no ve y a quitarla al que ve? Amén. ¿Qué le dijeron los fariseos? ¿Y entonces qué? ¿Vas a decir que todos somos ciegos? Acuérdate que él le dijo, pues ahora que ustedes dicen que ven, ¿vuestro pecado qué? Permanece. Si dijeran que no ven, no habría pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece, quiere decir que su pecado les son ¿qué? Retenidos, en ese mismo lenguaje que está ahí. Entonces está claro, ¿no? ¿Tiene que ver ahí con perdonar pecados y todo eso? No. O sea, la función nuestra no es perdonar pecados, ni la de los discípulos, es que abrir las llaves de los cielos, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra, para que la gente creyendo en Cristo, que creer, acuérdense como lo vimos la vez pasada, creer en Cristo, ¿qué es? Recibirlo, amén. No es creer, porque hasta el diablo cree. Es más, el diablo cree y tiembla. Hay mucha gente que cree y ni tiembla. Creer en Cristo es ¿qué? Recibirlo. Amén. Para que la gente lo reciba y por medio del recibir puedan acceder a ¿qué? A la salvación. Amén, hermanos. Entonces estamos claros, eso no tiene nada que ver ahí con perdonar pecados, ni mucho menos, sino en términos generales, el atar y el desatar tiene que ver con disciplinar. Tiene que ver con administrar, cuando el Señor le dio las llaves a los discípulos, le estaba dando ¿qué? Responsabilidad, autoridad para que administraran su iglesia, para que tomaran decisiones, para que permitieran o prohibieran cosas basadas en los preceptos que ellos ya tenían claro, ¿no? Por eso es que el Señor, antes de darle las llaves a ellos, les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Porque me interesa que tengan claro quién soy para saber si los mando o no. Ya después obviamente les dijo, aquí está mi iglesia, estas son las llaves, y entonces les doy la autoridad, ¿para qué? Para que todo lo que aten en la tierra, allá desde el cielo también será atado, que tiene que ver más con ¿qué? Permitir o prohibir. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Hemos mencionado demonios en algún lado? Nada. ¿De dónde sacan eso que uno puede amarrar al diablo y que se desamarre y todo eso? Fantasía, comezón de oír, fábulas. Por eso es que usted ya le habla a la gente un mensaje de la palabra y la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque se cumple aquello que dice que van a resistir la sana doctrina y entonces les gusta más la fantasía. El que uno le diga que Dios le va a pagar, ponga 10% de la deuda y Dios te paga el 90%, fantasía, pero eso es lo que le gusta a la gente. Usted tiene la potestad de amarrar a Satanás, entonces la gente se cree todo eso. Vea, estaba escuchando yo una enseñanza con línea de esto y el pastor decía, es que a Satanás le interesa que nosotros lo veamos como un león, pero él es un gatito. Él es un gatito. Una cantidad de cosas que hablan. La Biblia a mí lo que me enseña es, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Amén. El enemigo tiene lo suyo. El enemigo tiene su poder. Amén. Entonces no se confíe. Si usted está bien, cuídese. Pero no crea que el enemigo es... Ahora, ¿cuál es la mejor cobertura para uno? Estar en obediencia. El escudo de la fe. Ese es el que nos protege, amén. El yelmo de la salvación me protege mis pensamientos. La coraza del Espíritu protege mi corazón, mis sentimientos, amén. El calzado del Evangelio me asegura que estoy caminando ¿por dónde? Por tierras santas, pasos seguros, amén. Y la espada del Espíritu que me sirve para atacar o para defenderme. Atacar o defenderme, amén. Entonces, pero si Dios nos ha dado armas, o sea, si el enemigo fuera así tan chiquito como lo pintan algunos, pues Dios no estaría tan preocupado en adiestrarnos para la batalla, ¿no? Porque Él es el que nos adiestra para la batalla. Amén, hermanos. ¿Está claro eso, no? Entonces, vea, nada más para un poquito ya cerrar este tema de la disciplina. Cuando Pablo pasó por la isla de Creta, que él había formado su iglesia ahí, él vio una cantidad de problemas que había en esa iglesia, pero tremendo, ¿no? Entonces, después preocupado, mandó a Tito para que fuera a disciplinar esa iglesia, ¿no? Pero no lo mandó diciendo, mira, Tito, vete ahí a la iglesia de Creta y necesito que ates el espíritu de división que hay allá. Porque esa es otra, ¿ah? A veces en la iglesia hay divisiones y dice, es que aquí hay un espíritu de división. No, hombre, lo que hay es uno que otro mal portado y, ¿cómo le dicen a la gente que es así como indisciplinado, como, bueno, sí, que hay que alinearlos. Y si no se alinean, como dice aquí, pues que se vaya, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero no es un espíritu de división. Amarremos ese espíritu de división. Es que hay mucha murmuración. Amarremos ese espíritu de murmuración. No, hombre.
Y lo que hay que alinear es a más de uno. Amén. Entonces, Pablo no le dijo a Tito, vete allá y amarra esos espíritus de división y ese. No, mire lo que le dijo. Le dijo Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto, Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. ¿Entiende? Entonces yo me imagino que Tito al oír eso le diría, bueno, sonó muy bonito, ¿ah? Y entonces le dijo, pero entonces, ¿qué les digo? Entonces le dice Pablo, pues Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Usted no quiere ser avergonzado? Dice la palabra, hay que hablar conforme a lo que está escrito. Vayan y hagan discípulos y enséñenles, ¿qué? Lo que han aprendido. No necesitan enseñar nada más. Eso sí, sabiendo de quién lo han aprendido. Amén. Disciplina. Así es la disciplina, no es estar amarrando y cosas de esas, ¿no? Bien, hermano, ya para terminar, vea, esto de atar a Satanás está fuera de nuestra, como diría algún abogado por ahí, está fuera de nuestra jurisdicción. A mí me dijeran, necesito que ate a Satanás, le digo, me declaro impedido. Legalmente, términos legales, ¿sí o no, Pablo? Me declaro impedido. Eso está fuera de nuestra jurisdicción. Eso de atar a Satanás. Satanás, ahora, como les decía ahorita, Satanás puede ser atado, pero eso es una función asignada a un ángel allá en Apocalipsis 21, que es una tarea importante, por cierto, porque lo tienen que tener amarrado por 1000 años. Pero bueno, imaginen que aquí hay algo interesante, al igual que todas las advertencias que hemos recibido. Judas, pero no Judas el Iscariote, ¿no? Judas el bueno. Judas advierte con severidad a aquellos fanfarrones espirituales, a toda esa gente que mantiene atando y atando a Satanás, atando y desatando a Satanás y a sus secuaces y a sus demonios. Hay una advertencia en el libro de Judas para este tipo de gente que obviamente se cree en la mamá de los tomates, ¿no? Dice Judas 1:8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero esta gente, imagine, si el mismo arcángel Gabriel, que estaba contendiendo con Satanás, que ese sí era Satanás, ese no era un diablillo, ese sí era Satanás, por el cuerpo de Moisés, ni siquiera, él no le dijo, te ato, Satanás, no se puso a atar nada. ¿Qué dijo? El Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Amén. Y entonces, si el arcángel Gabriel no pudo atar a Satanás, ¿por qué cualquier cristianillo de quinta, iba a decir cualquier cristiano Ronaldo, se anima a atar a Satanás y amarrarlo? O sea, son cosas incoherentes, ¿no? Fantasías, fábulas. Recuerden que una fábula es una fantasía, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, imagínense, si ni él lo pudo hacer. Entonces nada más termino con esto, hermanos, para que nos quede claro. El enemigo, Satanás, el que sea, pero hablemos del enemigo, porque es que Satanás es como, está muy arriba, ¿no? Hablemos del enemigo, los demonios y todo eso. El enemigo en general no se ata. ¿Estamos claros? No los veo muy convencidos. ¿Amén o no? El enemigo no se ata. ¿Qué es lo que hace uno con el enemigo? Resistirlo. Amén. ¿Y cómo lo resistimos? Sometiéndonos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Para qué? Para que resistáis al diablo. Y entonces él huirá. Amén. ¿Huirá hasta cuándo? Hasta que nosotros estemos ¿qué? Sometidos pues a Dios. Porque en el momento en que usted deje de estar sometido a Dios, usted no va a resistir al diablo y entonces el diablo volverá. Bueno, no hablemos del diablo, hablemos del enemigo. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, no se preocupe eso de estar atando y desatando y atando la enfermedad.
Tengamos claro, hermano, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. El cristiano se enferma como cualquier otro. Pedro se enfermó, la suegra de Pedro se enfermó, Pablo se enfermó. Que el cristiano no puede estar endeudado porque las deudas son maldiciones. Bueno, pues entonces todos estamos malditos, porque ¿quién no tiene una deuda? ¿Me entiende? Hay una canción por ahí que dice que el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar, ¿me acuerdan? Hoy solo yo escuché la canción. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios mejor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de seguir escudriñando estas enseñanzas que se han distorsionado de lo que tú realmente querías decir en tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder pesar todo, Señor. Y ese consejo que está en tu palabra de que todo lo pesemos a la luz de tu palabra, Señor, como los hermanos de Berea. No nos confiemos de que la gente diga, así dice Dios, no. Confirmemos por medio de tu palabra que realmente así lo dijiste, Señor. Y que la manera que lo escribiste, esa era lo que querías transmitir, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa posibilidad que nos das. Es un privilegio, como hijos tuyos, el tener acceso a tu mente, Señor, a tus pensamientos. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que usted realmente está fuera del reino de Dios. O sea, las llaves de los cielos no han sido abiertas para usted, las puertas, porque no has tenido acceso a la llave que es el plan de salvación. La única forma de entrar, como el Señor le dijo a Nicodemo, es el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo entra uno al reino de los cielos? Cuando uno abre por medio de la llave que tú has dejado, que es tu palabra, esa puerta, ¿no? Para poder acceder a ella, ¿no? Entonces, si usted hoy se ha dado cuenta de que usted está fuera del reino de Dios y sigue viviendo en estas fantasías, ¿no? Porque si usted está totalmente apartado de Dios, pues es justificable. Lo entendemos, pero no lo justificamos, perdón. Es entendible porque ya estuvimos ahí. Pero si usted está en una iglesia donde usted se cree que es hijo de Dios, porque estás en una iglesia, recuerde, no todo el que viene de Israel es israelita, no todo el que está en una iglesia cristiana es cristiano. Y si usted está en una iglesia en la que se proclama todo esto de atar al diablo y desatar al diablo, atar la enfermedad y todo eso, usted está recibiendo una mala semilla. Y una mala semilla siempre generará un mal fruto. Salga de ahí. Como le dijeron los ángeles a Lot, huye por tu vida. Si ese es el caso suyo, escape por su vida, salga de ahí. Dígale al Señor ahí donde está: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Hoy entendí que me he venido moviendo en una fantasía, Señor, creyéndome el super cristiano, que puedo atar y desatar, que puedo reprender, cuando ni siquiera puedo con mi vida misma, Señor. Pero hoy entendí más bien que es que estoy viviendo en la fantasía de creer que estoy en tu reino cuando no estoy, Señor. Por eso no más, Señor, no más. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que en esta lucha diaria, Señor, en esta batalla de la fe, esta guerra, yo pueda llegar al final de mis días y pueda decir como Pablo: peleé la batalla, la gané. Y entonces me aseguro el estar ahí contigo cara a cara, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por la oportunidad que me das de pasar de muerte a vida, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, no se quede ahí, ¿no? Está apenas arrancando una carrera que apenas está empezando, ¿no? Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Domingo, 10 de la mañana nos reunimos aquí. 8772-5957, Ever Molina, el pastor Ever Molina. 8842-2408, pastor Tibor Mesaro. Si en algo le podemos ayudar. Que Dios los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.